esta enseñanza, esta palabra, Señor, para que sea de edificación para tu pueblo, pero que primeramente sea para la gloria tuya. Que cada palabra que yo voy a predicar en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, sea primeramente para darte la gloria y el honor y la honra a ti, bendito Dios. Pero también para que tu palabra cumpla el propósito de enseñar a tu pueblo, de darle el entendimiento a tu pueblo, Señor, en el conocimiento de la verdad gloriosa del Evangelio, Señor, aleluya, y del poder de tu bendita palabra, que es verdad, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, sé propicio a nosotros hoy y abre el entendimiento de tu pueblo, quita toda distracción y permite, vamos, dile, Señor, hoy quiero recibir tu palabra, hoy quiero alimentarme de tu palabra y nutrirme del poder de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dele otro aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos quieren aprender hoy de la palabra? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios descienda sobre cada uno? Amén. Bueno, queridos hermanos, creo que hoy vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas acerca de el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? Tal vez sí, tal vez no, unos más, otros menos. Pero es por eso que el mismo Espíritu Santo me ha movido a enseñar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y la obra que hace el Espíritu Santo? Y una breve descripción de quién es el Espíritu Santo lo hablamos ahorita en la alabanza. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en cada persona. Una cosa es, escúcheme esto. Una cosa es saber que Dios está ya sentado en su trono, gobernando el mundo y el universo, y estando allí en su trono, en el reino. Y otra cosa es saber que Él puede estar en mí, adentro de mí. ¿Cómo es posible que Dios viva dentro de usted? ¿Cómo es posible, escúcheme, cómo es posible, Manuel, que Dios pueda guiarte dentro de ti? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, teológicamente hablando, la tercera persona de la Trinidad. Porque en la vida cristiana sabemos y entendemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bíblicamente dice la Escritura que Cristo, cuando vino a la tierra, hizo la obra que tenía que hacer, enseñó lo que tenía que enseñar, hizo la obra de la cruz, resucitó al tercer día, estuvo un tiempo con sus discípulos, siguiendo enseñándolos, estando con ellos, y luego ascendió al cielo. Eso usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios. Entonces dice que Cristo subió al trono, regresó a su trono. Dice que Él estaba en el trono cuando vino a hacer su obra, a salvarnos. No es que Cristo haya nacido hace 2000 años simplemente, no. Cristo es el eterno. Cristo existe desde la eternidad. Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito de toda la creación. Y Cristo estaba sentado en el trono, vino y después se volvió a ir. Pero antes de volverse a ir, se aseguró de que usted y yo no estuviéramos solos. Por eso dijo, yo me voy, pero le voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador, y Él los guiará, Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo os he hablado. Y Él habitará con vosotros. Es la presencia de Dios mismo, es la presencia de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, el que Él mismo nos dejó y nos prometió para que estuviera con nosotros y habitara en nosotros, dentro de nosotros, y nos hiciera sentir lo que hoy yo sentía, por lo menos ese quebranto en mi corazón, ese gozo cuando yo le cantaba a mi Señor, es por el Espíritu Santo. El entendimiento que yo hoy tengo de Dios es por el Espíritu de Dios que mora en mí. Todo lo que yo hago para Dios, todo lo que yo hago para la gloria de Dios, todas las cosas especiales, el entendimiento, la revelación, es por el Espíritu de Dios que habita ahora en mí. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Y la única forma, mis hermanos, de nosotros vivir una vida cristiana es siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos entender entonces quién es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. ¿Conoce usted el libro del Génesis? El libro del Génesis es el libro que nos empieza a describir la creación. Y mire, desde que se escribió el libro del Génesis, desde las primeras palabras de la historia de la creación, de todas las cosas que existen, adivine quién estaba, perdóneme por esa expresión que adivine, o imagínese quién estaba ahí. Pues el Espíritu de Dios estaba allí en el principio, en la creación. Antes de que fueran todas las cosas que hoy usted puede ver, antes de que usted pudiera imaginarse todo lo que hoy existe, llámese planeta, llámese el cielo, el firmamento, las estrellas, el sol, el firmamento, todo, el Espíritu de Dios ya estaba trabajando. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. ¿Cómo estaba la tierra? Dice. Después que fue creada, listo, se creó, quedó un desorden y había que empezar a ponerle orden. Y de ahí en adelante, dice el verso 3, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y de ahí los versículos siguientes empiezan a hablar de cómo Dios empieza, pero Dios no estaba solo. Dios estaba ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y es por eso que hablaba de la Trinidad. Porque nosotros creemos en Dios el Padre, en Dios el Hijo, porque Cristo es Dios encarnado, Él es el Dios hecho hombre, dice la Biblia, y en el Dios Espíritu Santo. Y más adelante en el libro del Génesis, ahí más adelante dice la palabra de Dios, que Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo hagamos? ¿Y por qué no dijo voy a hacerlo yo solo? Pues porque Él estaba hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es por eso que Dios dice, hagamos. Porque Dios no está trabajando solo. Dios trabaja con Cristo y Dios trabaja con el Espíritu Santo. ¿Sabían que una de las palabras que Cristo dice acerca del trabajo es esta? Jesús dijo, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Y desde el principio se ve el trabajo de Dios y se ve el trabajo del Espíritu Santo. ¿En qué manifestación estaba el Espíritu Santo? ¿En qué estaba trabajando el Espíritu Santo? En la creación. Y una de las cosas que vemos acerca del Espíritu Santo es esta, mis hermanos. El Espíritu de Dios tiene el poder de crear. Hay un texto muy famoso en 2 Corintios 5:17 que dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora, ¿quién es el que hace esa nueva creación? Cuando habla de criatura, habla de crear. ¿Quién es el que crea todas las cosas nuevas en una persona? El Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ver a alguien cambiado, nuevo, renovado, transformado, esa persona necesita el Espíritu Santo de Dios. Y para poder recibir el Espíritu Santo de Dios, pues necesita a Jesucristo. Y para eso necesita venir a la iglesia. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Entonces el Espíritu Santo tiene el poder de crear y de hacer cosas nuevas. Dice que creó toda la creación, las aguas, los cielos, la luz, el sol, lo dice la Escritura. Mire, dijo, sea la luz y fue la luz. Estaba Dios con el Espíritu Santo. Y además dice que todo estaba desordenado y el Espíritu Santo empezó a moverse y a ponerle orden a cada cosa. Empezó a poner cada cosa en su lugar. Mis hermanos, el Espíritu de Dios tiene la tarea de organizar las cosas.
No solamente las cosas externas, sino también Él puede organizar la vida suya y la vida mía. Una vida de desorden, el Espíritu Santo dentro de usted, escúcheme esto, el Espíritu Santo dentro de usted va a ser como ese timón. Por eso dice Jesús que el Espíritu Santo es la guía que le va a ayudar a organizar su vida como tiene que estar. Por eso dice la Escritura en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y el Espíritu Santo le puso orden, y fulano estaba desordenado y el Espíritu Santo le puso orden. ¿Quién es el que pone el orden? El Espíritu de Dios, mis hermanos. Y el Espíritu de Dios tiene que habitar adentro de la persona, que es la presencia de Dios misma, para que esa vida sea organizada, para que Dios traiga orden y esa vida de esa persona se organice, aplicándolo a nuestras vidas. Porque la creación más importante de Dios, estamos hablando de la creación más importante de Dios es usted y soy yo, es el hombre, porque Dios nos dio la autoridad de enseñorearnos de todas las demás cosas. Dios hizo la tierra para usted y para mí, y Dios quiere organizarle la vida a usted y la vida a mí. Dios quiere poner orden. Ahora, ese orden solamente es posible por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder de hacer cosas nuevas en su vida, porque Él tiene el poder de crear. El Espíritu Santo es creador y hace cosa nueva y crea nuevas personas y organiza la vida de esas mismas personas que crea nuevas. Por eso cuando una persona se convierte, se ha convertido y se ha hecho una nueva criatura y empieza el Espíritu Santo a poner orden. Todo lo que estaba organizado, el Espíritu de Dios empieza a ponerlo en orden en la vida de esa persona. Pero necesita el Espíritu Santo de Dios adentro, vuelvo y le repito. Amén. ¿Está entendiendo quién es el Espíritu Santo? Amén. Y se lo quiero, por eso esto es una serie que voy a hacer, si el Señor me lo permite, si el Espíritu de Dios también me lo permite. Porque quiero progresivamente mostrarle el trabajo del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras. Amén. Y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestras vidas y en las vidas de muchas personas en las Escrituras. El Espíritu Santo guía. Quiero que me acompañe en Salmo 143. ¿Trajo Biblia? Salmo 143, verso 10. Dice el rey David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mis hermanos, el único que nos puede guiar a esa tierra de rectitud, el único que nos puede guiar verdaderamente por el camino correcto, es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener todas las mejores intenciones de la vida. Una persona puede ser moralmente aceptable ante los ojos de la sociedad y puede tener las mejores intenciones de querer hacer lo correcto. Pero si no tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece recto, pero a los ojos de Dios está torcido. Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en nosotros, nos pueda guiar por el camino correcto. No bastan las buenas intenciones de una persona en hacer lo justo y lo recto delante de los ojos de Dios, ni delante de las personas. No bastan las intenciones, necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para que asimismo ese Espíritu nos guíe en ese camino que debemos andar, no a nuestros propios ojos, sino a los ojos de Dios, no según mis criterios, sino según el criterio de Dios, no según mi voluntad, sino la voluntad de Dios. El único que lo puede hacer, el único que me puede guiar a eso, es el Espíritu de Dios, si es que ya lo tiene la persona. Y la única forma es por la fe en Jesucristo, aceptando a Jesucristo. Una persona no puede pedir al Espíritu de Dios, tiene que aceptar a Cristo primero. Eso lo vamos a ver
más adelante, queridos hermanos. Entonces, el Espíritu de Dios tiene el trabajo de guiar a una persona. Hazte para el lado de allá, papi, para el... Entonces, el Espíritu Santo, vimos en Génesis que es creativo, crea, hace cosas nuevas, organiza. El Espíritu Santo tiene la tarea o el trabajo de poner orden, y el Espíritu de Dios también tiene el trabajo, es una manera de decirlo, tiene el trabajo de guiar a las personas, de guiarnos a nosotros. Por eso dice el salmista, tu buen espíritu me guíe. El Espíritu de Dios es el único que nos puede guiar en el camino correcto. ¿Se han encontrado ustedes muchas veces sin entender cosas, sin saber qué camino coger? Pues el Espíritu de Dios nos puede decir, no es por aquí, es por allá. O nos puede decir y nos puede guiar, no es por allá, sino que es por acá. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Y es por eso que David le clamaba, que tu Espíritu me guíe, porque yo no sé hacer lo correcto, yo no sé para dónde coger, yo no sé hacia dónde ir, yo no sé qué decisión tomar. Por eso necesito que tu Espíritu me guíe. Eso es tarea del Espíritu Santo de Dios. ¿Está conociendo el Espíritu Santo? Amén. Diga amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos. Amén. El Espíritu Santo dentro de David, la presencia de Dios y su gloria y poder eran la vida de David, y sin su Espíritu, es decir, sin su presencia, David no era nada. David entendía que por causa de la presencia de Dios en su vida, David tenía victoria y era el todo del rey David. El Espíritu y la presencia de Dios sobre el rey David lo ayudaron a hacer grandes conquistas, grandes victorias, y era su felicidad, y era su razón de vivir, y era su motivo de gozo y de alegría. Cuando usted lee la Escritura, usted lee 1 de Samuel, 2 de Samuel, usted empieza a leer los Salmos, Crónicas, usted conoce a David, la vida de David, usted conoce que él era un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que amaba la presencia de Dios, y un hombre que tenía el Espíritu de Dios en él. Porque a él lo ungieron con el Espíritu Santo para que cumpliera el propósito de Dios. Pero en una ocasión David pecó. Se acostó con una mujer y aparte le mandó a matar al esposo. Y pecó gravemente contra Dios. Y él sintió en ese momento un gran abatimiento en su alma. Quiero que me acompañe al Salmo, lo compartimos en estos días en la palabra acerca de la restauración. Salmo 51, verso 11. Mire lo que dice. No me eches de delante de ti. Es una oración de ruego y de súplica que hacía el rey David hacia el Padre. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le estaba diciendo eso a Dios? Y le estaba diciendo, Señor, por favor, no me lo quites. No me quites el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque David sabía que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en su vida era todo lo que él tenía. A David no le importaban las riquezas, a David no le importaba el palacio, no le importaba el ejército, a David no le importaba nada, ni el reconocimiento ni la fama. A David lo único que le importaba era la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando David pecó, sabía que estaba en riesgo que el Espíritu Santo dejase de habitar, porque el Espíritu no puede estar donde hay pecado. Y es por eso que Pablo dice que nosotros no podemos ignorar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero a veces lo contristamos o lo entristecemos. ¿Por causa de qué? Del pecado, o apagamos al Espíritu. Pablo decía, no apaguéis el Espíritu. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. El pecado o apaga el Espíritu, o tal vez, como David decía, se puede ir el Espíritu Santo, o podría irse el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu de Dios era el todo de David. Y el Espíritu, cuando usted y yo entendemos lo que significa ser portadores de la presencia de Dios, esa presencia que nos da la victoria, esa presencia que nos ayuda a hacer. ¿Usted cree que el rey David tenía miedo de algo?
David no le tenía miedo a nada. David era un hombre conquistador, un guerrero que luchaba contra cualquier ejército porque él sabía que Dios estaba con él. Vivía dentro de él, la presencia de Dios estaba con él por el Espíritu de Dios. Y es por eso que David cuando pecó le dijo, no me lo quites, no me quites tu presencia. Le dice, mire, léalo conmigo, no me eches de delante de ti o delante de tu presencia, ni me quites tu espíritu, por favor. Si me lo quitas yo me muero. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, usted descubre, usted entiende el valor de la presencia de Dios en su vida, esa presencia que te ayuda a caminar con confianza, con fe, con alegría, con esperanza, en victoria, como los grandes héroes de la fe, mis hermanos. Esos grandes héroes de la fe que llama la Biblia en Hebreos 11, eran hombres y aún mujeres, se habla también, llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no está, a mí me ha pasado, también por causa del pecado, uno vive con miedo, uno no sabe para dónde coger, uno siente como delirios de persecución, algo me va a pasar, pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted, usted no le tiene miedo a nada, usted pelea cualquier batalla, usted está preparado para lo que se venga, cuando el Espíritu Santo está. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? La presencia de Dios en usted, esa presencia que lo guía, que le organiza, que le da las victorias, así como lo hacía con David. ¿Está entendiendo quién es el Espíritu? ¿Quiere usted que se vaya el Espíritu o que el Espíritu permanezca con usted? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dele otro fuerte aplauso al Señor. David lo entendía, que sin el Espíritu de Dios, David no podía hacer nada, queridos hermanos. El propósito también de esta enseñanza es que entendamos el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Recuerda los textos? El Espíritu Santo puede hacer cosas nuevas en usted, organizarle su vida, guiarlo siempre por el camino correcto. Y el Espíritu de Dios le puede dar a usted todas las mejores sensaciones en su vida, a la alegría y el gozo, así como David, y también las victorias. Pero usted sabía cómo era David, un hombre que amaba la presencia de Dios, un hombre que, en otras palabras o en una forma de decirlo, vivía de rodillas, buscando al Señor, orando, cantándole. ¿Usted sabía que los salmos son canciones? Salmo significa eso, cánticos. Un hombre que le componía canciones porque amaba a Dios. ¿Y sabe dónde está el Espíritu Santo? En aquellas personas que aman a Dios. Juan, ¿usted sabe dónde está el Espíritu Santo? Ana, ¿usted sabe dónde está el Espíritu Santo? En personas que en verdad aman a Dios y quieren buscar a Dios y quieren llenarse de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios y ahí se manifiesta el poder y la gloria. Y David lo sabía y usted cuando lea la Biblia lo puede ver. Amén. Dios quiere que le amemos para que su Espíritu se manifieste en nosotros. Amén. Quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 11, si tiene su Biblia allí. Profeta, libro del profeta Isaías. ¿Sabía usted que había un libro que se llamaba así? Isaías. Profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Esta es la profecía del Espíritu Santo a través del profeta Isaías. ¿Sabía usted qué es una profecía? Es un mensaje que Dios le mandaba al pueblo a través de un siervo escogido. En este caso ese siervo era Isaías. Y Dios mandaba un mensaje o mandaba decir algo a través de ese profeta escogido. Y en esta profecía, la profecía del Espíritu Santo sobre Jesús nos muestra la importancia o lo indispensable que es el Espíritu Santo derramado sobre Jesús y sobre todos los que han de seguir a Cristo Jesús. Miren lo que dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto es una profecía del profeta Isaías que se cumpliría unos 700 años después que Cristo iba a llegar. Y las palabras de Isaías o las palabras de Dios a través del profeta Isaías son estas, mis hermanos. Léalo conmigo. Y reposará ¿quién? El Espíritu de ¿quién? De Jehová.
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. ¿Y reposará sobre quién? Sobre Él. Ese Él es Jesucristo. Esto es una profecía. 700 años aproximadamente antes de que Cristo, nuestro Señor y Rey, viniera a la tierra, pisara la tierra, tomara forma de hombre, ya Dios lo había mandado a decir. Dios estaba diciendo, en otras palabras, voy a llenar de mi espíritu al escogido. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuando vino Cristo Jesús y cuando Cristo recibió, ustedes sabían que Cristo fue bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista, y se abrieron los cielos. ¿Y quién vino? El Espíritu Santo, lo vamos a ver después. Y cuando Cristo vino y fue lleno del Espíritu Santo, empezó la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, haciendo milagros, señales y sobre todo predicando el mensaje del reino de Dios. Ahora, ese mensaje o las palabras que Cristo decía y lo que Cristo hacía, ¿será que Cristo no tenía sabiduría? Mis hermanos, una de las cosas que a mí me enamoró de Cristo y tocó mi corazón era cuando yo leía los evangelios y yo les decía, wow, lo que Cristo dijo, lo que Jesús dijo aquí, wow, como le tapó la boca a los fariseos. Los fariseos querían tentarle y Jesús les dijo esto y los dejó callados a todos y dejó callados a estos y dijo estas tremendas palabras. Sabiduría, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios da sabiduría. El Espíritu Santo de Dios da entendimiento. Se lo dio a Cristo, pero también a nosotros también nos lo da cuando lo recibimos y cuando estamos llenos de Él. Dice que Cristo iba a ser lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia. ¿Será que Cristo no mostró inteligencia? ¿Será que Cristo, cuando usted lee los evangelios de todo lo que dijo e hizo, no mostró sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo? ¿Será que Cristo no nos aconsejó a nosotros? Y espíritu de poder, el poder que Cristo tuvo, con el cual hizo tantos milagros, señales. ¿Sabía usted cuántos milagros hizo Jesús? Cantidades de milagros, cantidades de sanidades, señales, maravillas y prodigios que Cristo hizo. Déjeme decirle que una de las razones por las cuales yo creo en Jesucristo y todo el mundo debería de creer en Jesucristo es por el mismo poder y las mismas señales de poder. Nicodemo le dijo a Jesús, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahora, ¿por qué Jesús hacía tantos milagros? Porque estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, porque ya lo había recibido. ¿Sabe para qué Dios hizo eso? Para que usted y yo veamos lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Tal vez usted y yo no vamos a hacer milagros como Jesús, pero de que el Espíritu Santo puede hacer cosas tremendas en su vida, lo puede hacer. Y una de esas cosas es que le puede dar mucha sabiduría, le puede dar mucha inteligencia a usted, entendimiento, espíritu de consejo, para que usted aconseje a otras personas, como lo hago yo, como tal vez lo ha hecho usted. ¿Cuántos han aconsejado a otros? Amén. ¿Quién hace eso? Diga, el Espíritu Santo de Dios. ¿Está entendiendo quién es el Espíritu Santo? ¿Está entendiendo lo que hace el Espíritu Santo en su vida y en la mía? Y lo que hizo en Cristo Jesús. Es un ejemplo. Dios dice, necesito que mi hijo, el que voy a enviar a salvarlos, vean el poder del Espíritu sobre él. El misterio de la Trinidad aún es un misterio, porque la misma Biblia lo dice. Hay muchas cosas que de Dios tal vez yo ni el más teólogo, más estudiado vamos a entender, pero la Biblia también lo dice. El entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Dios es tan grande, la mente de Dios es tan grande que nosotros no podemos alcanzar a comprender a plenitud su grandeza y su majestad y la forma en que Él ha hecho todas las cosas. ¿Por qué se lo quiero decir? No es muy del tema, pero el tema de la Trinidad, en los que llevamos años y los que un poquito entendemos el Evangelio o la vida cristiana o el ministerio, mucha controversia, por así decirlo, que la Trinidad, que cómo así que el Padre, que cómo así que el Hijo, que cómo así que el Espíritu Santo, pero cómo así. Es más, los testigos de Jehová, hay muchas sectas que no creen en eso. Pero aquí lo estamos viendo, mis hermanos, y es una realidad.
en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está bendecido? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, estamos viendo que según el profeta Isaías y según Dios, a través del profeta Isaías, lo iba a llenar a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús hiciera lo que hizo. Vuelvo y le repito, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo lo que hizo, todo lo sobrenatural, todo lo glorioso. ¿Por quién? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. De la misma manera, mis hermanos, como les puse el ejemplo mío, o de otro siervo de Dios, o de otro hombre, o de otra mujer de Dios, que se vea la gloria de Dios, o que usted diga, wow, qué mujer tan tremenda es esta, lo que dice, cómo habla, lo que hace, y tremendas cosas pasan con esta persona, ¿es por causa de quién? Que el Espíritu de Dios está en esa persona. Dios mismo en esa persona. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo usted eso? Gloria al Señor. Quiero que me acompañe a Ezequiel, capítulo 36. Profeta Ezequiel. Venimos del Antiguo Testamento. Estamos viendo lo que sucedió o lo que el Espíritu Santo hizo y ha venido haciendo hace miles de años atrás, queridos hermanos. Hace miles de años atrás, viendo cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Mire lo que dice el Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué va a poner dentro de nosotros? Mi espíritu. Ahora, vuelvo y le digo, no todos, en el caso del Antiguo Testamento, no todos eran portadores del Espíritu Santo de Dios, sino un grupo selecto, el cual a Dios le placía llenar o escoger a esa persona del Espíritu Santo. Pero aquí Dios, a través del profeta Ezequiel, dice, ok, la mayor bendición que yo les puedo dar es mi espíritu, mi esencia. Escúcheme esto. Otra forma de entender quién es el Espíritu Santo es como la esencia de Dios. Ustedes, entre padres e hijos, ustedes ven que a veces como que la esencia del hijo es igualita a la del papá o de la mamá, como que la misma forma de ser del hijo es igualita a la del papá o la mamá. Es como si tuviera la misma esencia de esa persona, del papá o de la mamá. ¿Lo han visto? La misma forma o como la misma energía, como la misma forma de ser. Pues es lo mismo, mis hermanos. Imagínate tú, por el poder del Espíritu Santo, tener la esencia de Dios en ti. La presencia de Dios en ti. Eso es, o así se manifiesta el Espíritu Santo sobre aquellos que, como decía un momento, aman a Dios y quieren ser llenos del Espíritu de Dios, porque están entendiendo lo que puede hacer el Espíritu de Dios en cada vida. Amén. Lo que puede hacer Él en nosotros. Y aquí dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mis hermanos, aquí yo puse una nota a manera de ejemplo. Solamente es un ejemplo, es para poderlo asociar. Es por eso que Cristo hablaba con parábolas, para poner ejemplos de cómo es el reino de Dios. Y por poner un ejemplo, lo que dice este pasaje, el Espíritu Santo es como el combustible que necesita un vehículo para poder andar. En este caso, la vida cristiana, agradable delante de los ojos de Dios. Usted no puede vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Usted no puede obedecer los mandamientos del Señor si no tiene el Espíritu Santo. Usted no le va a provocar a hacer nada delante de Dios para agradar a Dios si usted no tiene el Espíritu Santo. Y es por eso que Dios mismo está diciéndoles a través del profeta, ok, les voy a dar mi Espíritu. ¿Para qué? Para que por mi Espíritu ustedes puedan andar en mis estatutos y ustedes guarden mis preceptos y los pongan por obra.
¿Por qué cree usted que nosotros, por lo menos, aunque no es el 100% que obedecemos a Dios, pero por qué cree usted, por lo menos, que nos esforzamos en obedecer la palabra, o muchas veces la obedecemos? No del todo, pero la obedecemos. Pues porque es el Espíritu de Dios el que nos motiva y nos da la fuerza para obedecer la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo una persona no va a tener ningún deseo. O si lo va a tener es para vanagloria. Porque hay muchas personas que quieren hacer obras de Dios o le quieren servir a Dios de cualquier manera sin tener el Espíritu de Dios, sin haber nacido de nuevo, sin entender, pero lo hacen para la vanagloria de ellos. O lo hacen como les da la gana. No es como, uno no le sirve a Dios como a uno le da la gana. Uno le sirve a Dios como Él quiere que se le sirva. Es como si usted fuera a trabajar a una empresa y usted diga, ok, voy a trabajar como a mí me da la gana. El jefe le va a decir, no señor, aquí se hace como nosotros ya lo tenemos establecido. Así es con Dios, mis hermanos. Y la única forma de nosotros andar en los estatutos del Señor es que Él nos dé su espíritu, su esencia, porque Dios ama lo recto. Y si la esencia de Dios está en nosotros, pues, y el corazón de Dios, más atrás, el verso anterior, mire lo que dice: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y cuando nosotros tenemos un nuevo corazón, y Dios nos da un nuevo corazón, pues entonces nosotros vamos a amar lo que Dios ama. Escúcheme esto: cuando Dios nos da su espíritu, cuando Dios nos da de su corazón, que es algo parecido, el corazón de Dios en mí, el corazón de Cristo en mí, la mente de Cristo en mí, el espíritu de Cristo en mí, el espíritu de Dios en mí. Cuando Dios me da el espíritu, cuando Dios me da su espíritu, pues entonces el corazón de Dios va a estar también en mí. Y yo voy a amar lo que Dios ama, o voy a odiar lo que Dios odia, o voy a aborrecer lo que Dios odia. Esa es una de mis oraciones. Y es bíblica también, es del salmista. Ayúdame a aborrecer lo malo. Para yo aborrecer lo que Dios aborrece, necesito su espíritu, necesito la esencia de Dios, para que Dios mismo viva en mí, como dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso es que yo odio esto y por eso es que no quiero hacer aquello, porque el Dios que vive en mí, el Espíritu Santo que vive en mí, no soporta estar en ese lugar o no quiere estar en ese lugar. Pero cuando el Espíritu de Dios no está, pues usted vuelve a hacer lo que usted le da la gana y no puede obedecer a Dios. ¿Quiere usted obedecer a Dios? Dile: Señor, llena, dame tu Espíritu. De lo contrario, no soy capaz. ¿Quiere cumplir usted el propósito de Dios? Necesita el Espíritu de Dios en usted, la llenura del Espíritu. Amén. Y pondré espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Zacarías 4:6. Hoy estoy hablando puro Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pastor, ¿qué significa eso? Hay una historia, y es de Espíritu Santo, trae a memoria. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gedeón, gloria a Dios. ¿Es que el Espíritu trae a memoria la palabra? Gedeón, un hombre de Dios. Dios le manda a derrotar un ejército, otros enemigos. El pueblo de Dios tenía unos enemigos. Y Dios les dice, y esos enemigos eran miles. Usted lo puede leer en Gedeón. Con Gedeón, perdón. Eso está en Reyes. Y Gedeón, perdón, Jueces. Está en el libro de los Jueces, perdón. Y Gedeón veía un enemigo de miles de soldados enemigos. ¿Y sabe qué le dice Dios? Prepare el ejército. Ok, y empieza Gedeón a armar un ejército de miles. Y Dios le dice, ok, de esos miles que tiene, despache
la mayoría, y se me va a quedar con 300 apenas. ¿Cómo así que 300? Si ellos son miles y miles, ¿cómo nosotros vamos a aparecernos con 300 contra esos miles? ¿Y sabe qué le responde Dios? No se preocupe, que con esos poquitos ustedes van a vencer. Yo les voy a ayudar a vencer ese ejército. Mi espíritu estará con ustedes y van a vencer. Para que así el pueblo reconozca que ha vencido por mí y no por ellos mismos. Y ahí es donde después viene la palabra del Señor al pueblo a través del profeta Zacarías y dice, venga, es que no pretenda ganar usted la batalla con el poder de su misma fuerza o con ejército o porque usted tiene mucha plata o porque es muy bonito o porque tiene mucha sabiduría o porque ha estudiado mucho o porque tiene todos los recursos a su favor. No pretenda vencer con eso, es con el Espíritu Santo, no es con un ejército. Miren mis hermanos, no quiero que se malinterprete la situación con Israel ahora. Israel está siendo atacado, pero muchas batallas a lo largo de la historia bíblica y aún posbíblica, enemigos más fuertes que el mismo Israel, enemigos más fuertes que tienen todo el armamento para destruirlos, y Israel siendo una cosita de nada. ¿Usted sabe cuánto mide Israel? Israel es una pequeña franja de tierra, es pequeñita, es una tierra pequeñita. Y mis hermanos, Dios les ha dado las victorias a ellos. No quiero que se malinterprete, la guerra que ellos están viviendo hoy requiere mucha profundidad y conocimiento bíblico. No estoy hablando ni a favor ni en contra en esta hora, aunque Dios nos mandó a bendecir ese pueblo, bendecir a Israel. Solo que tristemente muchos no han aceptado al Mesías, y el que no tenga a Cristo está perdido. El punto es, mis hermanos, que Dios dice esta palabra. No es con ejército, no es con su fuerza, sino con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo venció David a Goliat? Por el Espíritu de Dios, porque David estaba lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y David, perdóneme la expresión, en Colombia decimos, David no le copió a Goliat de gigante, ni que era muy fuerte, ni de nada. David no le comió de esa. David dijo, yo estoy con el Dios poderoso y portentoso y yo te voy a vencer. No porque yo tenga mucha fuerza, sino porque Él está conmigo. Es porque el Espíritu de Dios está en mí. Mis hermanos, cada victoria y aún muchos testimonios en nuestras vidas como cristianos, grandes victorias y testimonios que usted dice, wow, ¿y cómo es posible que esta persona sin estudio, sin educación, sin recursos, haya logrado tantas cosas? Y esa persona que es de Cristo va a darle testimonio, no es por mi fuerza, es por el Espíritu de Dios que ha actuado en mí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en una persona, el mismo Señor te dice, venga, por eso dice Proverbios, no te fíes de tu propio entendimiento, fíate de Jehová, confía en Él. No te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia plata o riqueza, no te creas que porque lo tienes todo con eso vas a vencer. Con Dios no es así. Con Dios, aunque usted no tenga nada, si lo tiene, lo tiene todo. Y el que mucho crea tener, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Mis hermanos, por eso dice el Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Quiere usted tener victorias? ¿Quiere usted avanzar? Necesita el Espíritu Santo. Aunque no tenga ejército, aunque usted no tenga la mayor fuerza, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, usted puede vencer, usted puede avanzar y usted puede conquistar lo que el Señor le ha llamado a hacer. Amén. Dele otro aplauso al Señor. El poder del Espíritu Santo, mis hermanos, es mucho más que suficiente que cualquier ejército. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? No podemos confiar ni apoyar nuestra confianza en cuánto dinero usted tenga, en cuánto usted recursos pueda llegar a tener, sino en que el Espíritu Santo está en usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, recuerde, usted tiene a Dios mismo dentro de usted.
el Dios soberano de todas las cosas habitando en usted. Si usted cree eso por la fe, David era un hombre de fe y fue por la fe que David se le paró a Goliat y David conquistó muchas cosas y Dios le daba victoria tras victoria por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios a nosotros nos puede dar victorias, mis hermanos. En nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio, yo no puedo pretender aquí, escúcheme esto, que es que yo voy a ganar muchas almas o yo voy a levantar una iglesia que porque el pastor predica muy bonito. No, mis hermanos, no es por eso. Es porque el Espíritu de Dios tiene que estar aquí. Eso no es que yo he estudiado mucha teología y que yo he ido a seminarios y todo esto y que no es por eso. Es por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Es por eso que hay iglesias que hay mucha teología, hay mucho estudio, mucha letra, pero poco espíritu, poca presencia de Dios, mis hermanos. Porque es que a Dios nadie lo sorprende con el conocimiento, y Él es el dueño de todo el conocimiento. El Señor lo que quiere es un pueblo humillado, que clame y que necesite su presencia en Él, en nuestras vidas. Amén. Yo no puedo pretender seguir adelante con el ministerio si el Espíritu Santo no está. Si el Espíritu Santo no está, mis hermanos, apague y vámonos. Si la presencia de Dios no está, apague y vámonos. Amén. No es solo la letra, mis hermanos, la presencia de Dios, que se sienta. Como decía David, no me la quites. Que uno la siente, mis hermanos. Uno siente la presencia. Uno siente a Dios en uno. O a veces lo siente lejos. Por causa también, mis hermanos, recuerden del pecado o de la falta de comunión o del orgullo. Amén. Gloria a Dios. Isaías 61, 1 y 2. Ya con esto vamos terminando. Isaías 61. Y esto es una profecía, mis hermanos. Esta es otra profecía que dice Isaías, que el Espíritu del Señor iba a reposar sobre Jesucristo. Vuelvo y le repito, Isaías ministró aproximadamente 700 años antes que Cristo viniera, 700 años antes de Cristo, y Dios a través del profeta Isaías dijo, mi Espíritu va a reposar sobre aquel. ¿Quién es aquel? Diga, Cristo Jesús. Y mire lo que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ese mí es Cristo Jesús. Ahora, si usted tiene a Cristo, pues ese mismo Espíritu que estaba en Cristo va a estar también ¿en quién? En usted y en mí, por la fe en Cristo Jesús. Nadie puede hoy, en el tiempo de hoy, estamos hablando en el Antiguo Testamento, hombres como el rey David tenían el Espíritu Santo, pero porque todavía Cristo no había llegado. Ahora cualquier persona que quiera recibir la gloria y el poder del Espíritu y todo lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona, necesita rendirse a Cristo y creer en Él y confiar y poner toda su fe en Él para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo también, como reposó en Cristo con poder y gloria, asimismo repose en usted y en mí. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y por el poder del Espíritu Santo, escúcheme esto, mis hermanos, Cristo aquí no vino a hablar palabras vacías ni huecas. Cristo vino a hablar palabras del cielo, traídas del cielo. Por eso Cristo, lleno del Espíritu Santo, Él mismo dijo, yo solamente hablo lo que mi Padre me dijo. Todo lo que he escuchado, eso yo lo hablo a ustedes. Es lo que viene de arriba, eso vengo. Nadie ha subido arriba, sino el que descendió de arriba, dice el Señor. Y lo que les estoy diciendo es porque viene de arriba, de lo alto, del reino de Dios. Eso es lo que vengo yo a traer aquí, este mensaje, dice Jesús. Ahora, ¿cómo lo habló el Señor? Por el poder del Espíritu Santo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Las buenas nuevas que es el Evangelio. Las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias que Cristo trajo? La salvación de su alma y la mía. El perdón de sus pecados. Una restauración. El Señor vuelve a poner su vida en orden. El antidiseño del diablo. El Señor vuelve a decirle, venga,
El diablo ha destruido su diseño, yo lo vuelvo a dar al diseño original, el plan de Dios para usted, para mí, por el Espíritu Santo de Dios. Cristo vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar. Miren mis hermanos, cuánto abatimiento hay en este mundo, cuántas personas angustiadas en sus almas, queriendo incluso hasta suicidarse, mis hermanos, por las mentiras del diablo. Pues el Espíritu Santo de Dios, a través de Cristo Jesús. Por eso las palabras de Cristo no son vacías, son llenas de espíritu. Escúcheme esto, la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios no son solamente letras como si fuera una revista o un periódico o cualquier otra cosa. La palabra de Dios es espíritu. Y por eso la palabra de Dios, las palabras de Cristo llenas del Espíritu penetran y hacen algo glorioso en la vida. Es por eso que cuando uno le predica la palabra y le da una palabra a alguien, algo sucede, algo tiene que suceder en esa vida. Amén. Si recibe es bendecido y su vida es transformada. Y si rechaza, pues se va a condenar. ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios es espíritu, mis hermanos. Y viene con el Espíritu para hacer la obra en nuestras vidas. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, dice el Señor. Todo eso por el Espíritu. Él empieza diciendo, la profecía es, el Espíritu del Señor está sobre mí para ir a predicar, para sanar a los quebrantados, para traer unas buenas noticias. Para eso vino el Espíritu de Dios sobre Cristo Jesús. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Hay una buena noticia, pero también hay una advertencia. Que Cristo, lleno del Espíritu Santo, también dijo, Dios se va a vengar de todos los impíos, a menos que se arrepientan. Es una advertencia. Hay un día que es el día de la venganza, donde Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso Cristo lo dijo en el Espíritu, no jugando. La palabra de Dios no es jugando. Cristo, lo que Cristo dijo fue por el Espíritu Santo. Y lo que es del Espíritu es una realidad. Aunque la gente no lo quiera creer, el día que uno muera, después de la muerte, dice Hebreos 9:27, vendrá el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cada uno delante de Dios, muchos dicen, esto se acabó y no pasa más nada. No, mis hermanos, esto continúa. Y muchos, gloria a Dios, vamos para el cielo y otros van para el infierno. La Biblia lo dice. Ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Aprendió usted acerca del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Póngase en pie, vamos a orar, queridos hermanos, y continuamos esta serie del Espíritu Santo. El otro sábado, si el Señor nos lo permite. Para hacer un breve repaso, el Espíritu de Dios tiene el poder de crear, escúcheme, de organizar. El Espíritu de Dios tiene el poder de guiar su vida. El Espíritu es el que nos da victorias y es por eso, y el Espíritu Santo es el todo para nosotros, así como lo era para David, y que el Espíritu Santo nunca se vaya de nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos en esta hora. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender quién eres tú, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender más, Señor. Yo te pido que podamos conocer quién es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu, el poder del Espíritu Santo hace en nosotros, para que así nadie se lleve la gloria, sino que podamos entender lo que el Espíritu de Dios hace, cómo nos guía, cómo nos enseña, cómo el Espíritu Santo nos instruye, cómo el Espíritu Santo hace cosas tremendas, Señor, en nuestras vidas, así como lo dice la Escritura y aprendimos el día de hoy, Señor.
Yo te pido, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo y las palabras que estamos predicando, que son de Espíritu también, las palabras, Señor, tuyas son Espíritu y son vida. Esta misma palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo, convenza, Señor, a cada uno de nosotros. Y esta palabra, Señor, quede guardada y atesorada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, dile, Espíritu Santo, lléname. Dile, Espíritu de Dios, lléname, quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Quiero la presencia de Dios en mi vida, quiero sentirte. Vamos, dile, Espíritu Santo, quiero sentirte, Señor, por favor. Si hemos pecado contra ti, Señor, no quites tu Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia, perdona nuestros pecados, pero no queremos vivir sin el Espíritu Santo. Y si, Señor, no hemos buscado tu Espíritu, tu presencia, que a partir de hoy podamos, Señor, tener la motivación y la intención de nuestros corazones de ver lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Porque como dice esta palabra en Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, que nos lleva, Señor, a conquistar, Señor, y que nos da el poder de Dios dentro de nosotros, aleluya, para avanzar, Señor, y para ser parte, Señor, de esa gloria tuya, Señor, mientras estamos aquí. Oh, Espíritu Santo, vamos a decir, Espíritu Santo, ven sobre mí. Vamos a decir, Espíritu Santo, ven sobre mí. Vamos, no te canses, vamos a poner una alabanza. Vamos, no te canses, dile, Espíritu Santo, por favor, lléname. Vamos, dile, Espíritu Santo. Vamos, dile, Espíritu de Dios, necesitamos tu presencia. Vamos, no se canse, vamos a terminar con esta alabanza.